cuando reciben la señal, todos envían la señal de activación al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una entrada masiva una y otra vez al ciclo celular con la misma cantidad de señal. Esto sería sobreexpresión. Entonces, aunque desde un punto de vista proteico y genético estoy haciendo algo distinto, el efecto es el mismo en todos estos escenarios. ¿Ok? Vamos a ver cómo esto va a aplicar también para lo que es señalización transmembrana y señalización intranuclear. Porque para todos estos pasos tengo controladores y genes que pueden potencialmente mutarse y tener el mismo efecto final, que es paso de ciclo celular. ¿Listo? Entonces, estos receptores cuando se mutan, vamos a tener que es lo que llamaríamos el paso de el protogen al oncogen. Esto es donde tenemos la expresión atípica de la proteína por la mutación. Este es, como les decía, el caso de dos que es bastante importante tanto en términos terapéuticos como en términos de pronóstico para cáncer de mama y actualmente para cáncer gástrico. Se está estudiando para cáncer colorectal actualmente. ¿Listo? Pero en estas células tumorales se puede documentar claramente la sobreexpresión en la membrana de las células. Ahora, a nivel intracelular nos vamos a encontrar como las vías más frecuentemente afectadas, las vías RAS y las vías ABL. ¿Listo? Ahora, específicamente la vía RAS es una de las más frecuentemente mutadas en cáncer. Se puede documentar hasta en el 20% de los tumores malignos no mutados. ¿Ok? Y una vez más tiene diferentes pasos en donde eventualmente podemos estar interviniendo para estar causando una activación constitutiva o una hipersensibilidad. Entonces, revisemos un poco la vía RAS. Entonces, tenemos un receptor transmembrana, ¿ok? Para efectos del ejemplo, este receptor transmembrana no va a estar mutado. Este receptor transmembrana debería estar unido con una proteína adaptadora al RAS inactivo. ¿Listo? El RAS inactivo, cuando lo fosforilamos, se activa. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando activamos el RAS? Tenemos dos vías que podemos estar activando, que va a ser la vía RAS, que activa MAPK, y MAPK eventualmente es el señalizador que entra al núcleo, y la vía T3K, que activará AKT, AM2, y ahí tenemos ingreso a núcleo para activar ya la vía de señalización intranuclear. Específicamente T3K y la vía RAF se han asociado bastante con lo que viene siendo cáncer de tiroides. ¿Listo? Ahora, importante, T3K tiene un limitador, tiene algo que lo bloquea, que es PT. Esta sería la vía normal. ¿Qué puede pasar? Podemos tener un RAS que una vez lo activamos no se inactiva. ¿Listo? Tiene una mutación que inhibe su unión o que no permite que se una con GAP, que GAP debería ser el que lo desfosforila para ponerlo inactivo. Entonces, este sería un escenario de activación constitutiva. ¿Listo? Una vez que recibe una señal, va a seguir mandando señal de paso en ciclo celular una y otra vez. ¿Listo? ¿Qué otros ejemplos podemos tener? Una mutación en PT. ¿Por qué? Porque PT debería estar bloqueando T3K si la célula no está lista para entrar en mitosis. ¿Listo? Entonces, si tenemos una mutación en PT, esto lo que tendría como efecto sería un paso inadecuado o en una situación inadecuada, lo cual en
en la medida que ocurre la mitosis, alguna de las células hijas de esa célula que predomina en lugar, una copia de RB pierde la segunda copia, y ese sería el segundo. ¿Listo? Y esa célula que pierde las dos copias empieza a convertirse en un reticulación. ¿Listo? Entonces, la diferencia es si uno de los progenitores aportó una copia defectuosa o no. ¿Listo? Eso se puede saber por estudios de ancestría. ¿Listo? Se hace el estudio genético de la madre y el padre. Ahí se sabe si es esporádico o hereditario. ¿Listo? ¿Queda claro la hipótesis del doble hit explicada por retinoblastoma? Muy bien. ¿Qué otros tumores malignos o qué otros tumores en general se asocian con pérdida de RB? Tumores de mama, carcinoma de célula pequeña de pulmón, osteosarcoma pulmonar. ¿Existe la posibilidad de que los dos padres den el RB defectuoso y sí o sí lo generan? Pues si ambos padres dan el RB defectuoso, es poco probable que ese efecto se desarrolle. No se tiene cierto, pero muy difícilmente. Precisamente porque las mutaciones y el control sobre ciclos celulares es algo que se tiene que ejercer con bastante cuidado durante el desarrollo. ¿Listo? ¿Más preguntas? Entonces, esto ya se los mencioné, regula paso de una fase S y está regulando la acción de Edocefe, que es una proteína adicional al ADN. Entonces, evaluamos una vez más cómo funciona el RB. ¿Listo? Esta parte ya la hemos mencionado, RB y Edocefe, ¿no? ¿Cuál es la señal que recibe RB para saber que tiene que soltar a Edocefe? La fosforilación. ¿Listo? Entonces, cuando se fosforila, se desactiva y suelta a Edocefe. Entonces, ¿qué pasa usualmente? La célula recibe la señal de crecimiento, el factor de crecimiento, ¿listo? Y esto va a generar un estímulo que a nivel ya intranuclear va a estar activando las ciclinas dependientes de quinasa, ciclina 4, 5, 6, ciclina E, ciclina CDK2, ¿listo? Que van a ser las encargadas de hacer la fosforilación de RB. ¿Listo? Cuando lo fosforila, suelta a Edocefe y progresa el ciclo celular. Usualmente la regulación de la acción de Edocefe, ¿dónde está? Existen inhibidores, ¿listo? Como mencionábamos, P16, P15, P23, ¿listo? Estos van a inhibir la acción. Entonces, cuando inhibimos la acción de las ciclinas, no estamos fosforilando a RB y estamos manteniendo sostenido a Edocefe. ¿Listo? Entonces, por eso es que las mutaciones en los inhibidores de las ciclinas van a estar causando que en situaciones inadecuadas RB se fosforile, ¿listo? Independiente de la situación de la célula. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? En ese orden de ideas, yo puedo tener mutaciones que no estén afectando a RB directamente. Mutaciones, por ejemplo, a nivel de T16, a nivel de ciclina B o de CD4. Estas mutaciones van a acabar teniendo exactamente el mismo efecto, porque en últimas
cigota de